sus perfecciones o uno de sus atributos, como usted le quiera llamar. Estamos viendo el conocimiento de Dios. La semana pasada el tema central fue que Dios posee un conocimiento completo, un conocimiento infinito y perfecto de todas las cosas. De eso hablamos la vez que me tocó predicar. Él conoce todas las cosas, pensamientos, palabras, acciones, intenciones y aún lo más oculto del ser humano. Y dijimos una frase, hermanos, que para Dios el mundo entero es como un cuerpo transparente. Dios puede ver y tiene esa capacidad de ver todas las cosas. Y aún las tinieblas, como dice el Salmo 139, resplandecen delante de Él. Él puede ver en la oscuridad y Él puede ver delante de una niebla densa. No hay nada que se pueda esconder de su vista. Vimos 3 versículos. Vimos varios versículos. Vimos 1 Samuel capítulo 2, versículo 3, donde muestra que solo Dios puede juzgar justamente y nos llama a la humildad. Dice 1 Samuel 2:3, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Esta es parte, dijimos, del cántico de Ana, de la oración de Ana, donde exhorta a los soberbios, probablemente a la mujer que lo irritaba, a Penina, que antes la había humillado. Eso está en 1 Samuel capítulo 1, versículos del 6 al 7. Y también nos exhorta a todos nosotros, a todos los hombres y a todas las mujeres, que, hermanos, la soberbia y la arrogancia son insensatez delante del Señor. Es una insensatez ser arrogante y ser soberbio por algunos logros que nosotros podamos tener, ya que el Señor es el que pesa el corazón. El Señor es el que balancea el corazón. Dios ve, Dios sabe, conoce y juzga todas las cosas con justicia. Entonces, ¿cuál sería la respuesta adecuada delante del Dios que todo lo conoce? Dijimos que la respuesta adecuada es la humildad delante de Dios. Nosotros nos presentamos ahora con todas nuestras credenciales delante del Señor, pero es Dios el que pesa el corazón. ¿Se dan cuenta? Por eso que la arrogancia y la insensatez no sirven de nada delante del Señor, y Dios conoce y pesa el corazón. Entonces la respuesta correcta ante ese conocimiento es la humildad. Vimos también Jeremías 17:10. Esto es interesante. Afirma que Dios prueba la mente y el corazón y recompensa según nuestras obras. Veamos el versículo para que identifiquemos algo importante. Miren, Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, concluimos que cuando Dios da algo, no es porque Él vea nuestras obras, porque el versículo dice, yo, Jehová, escudriño la mente, pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. O sea, la conclusión para que el Señor dé según nuestro camino y según nuestras obras es la mente y el corazón. Por eso que el Dios de todo saber, Él lo conoce todo. Conoce las intenciones, conoce por qué hacemos las cosas. Entonces esto, dijimos, nos llama a la vida íntegra del que por qué hacemos las cosas. Vimos también Apocalipsis 2:23, este es como un resumen para que nuestra mente vaya poniéndose al día con lo que vamos a hablar hoy. Apocalipsis 2:23 vimos, en el mensaje a la iglesia de Tiatira, Dios revela que conoce y juzga lo oculto de la iglesia. Dice el versículo, capítulo 2, versículo 23 de Apocalipsis, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Cuando dice a sus hijos heriré de muerte, significa a los discípulos de Jezabel, que de alguna u otra forma estaban encubiertos, pero Dios conoce el corazón y manifiesta el pecado que está oculto.
Salmo 139, del versículo 11 al 12, declara que nada puede esconderse de Él. Aún las tinieblas son como luz delante de los ojos del Señor. El versículo dice, si dijere ciertamente las tinieblas me descubrirán. Eso es lo que pensaba el salmista. Él decía, si yo dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, ¿qué resumen sacamos de esto? Es que si nosotros llegásemos a pensar que podemos ocultarnos del Señor en cualquier lugar en donde estemos, por muy oscuro que sea o por que nadie nos esté viendo, estamos en un error. El salmista dice, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán. Dios conoce todas las cosas y aún la oscuridad el Señor la puede ver. Hebreos 14:13 confirma que todo está desnudo ante Dios. El versículo dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí está, ¿cierto?, el hermoso y completo, infinito conocimiento de nuestro Señor. Y como el último ejemplo, me acuerdo que dimos ese día, Josué capítulo 7, demuestra que ningún pecado oculto escapa de su mirada. Josué capítulo 7, el pecado de Acán, para que entremos en contexto y lo que él hizo. Desde el versículo 10 vamos a ir viendo. Esto es lo que el Señor le dijo antes que el pecado de Acán sea manifiesto. El Señor lo dijo antes. Versículo 10. Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Ahí está el Señor revelando el pecado de Acán con lujos de detalles, y después Acán le dice a Josué lo que él hizo. Versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. Eso es lo que declaró Acán, pero después que Dios ya se lo había dicho a Josué. Entonces el conocimiento de Dios, queridos hermanos, es un conocimiento infinito, es un conocimiento eterno. Y esto, queridos hermanos, es hermosamente aplicable a cada uno de nosotros, la iglesia del Señor. Dios todo lo sabe. Y si Dios todo lo sabe, nos llama a vivir en integridad delante de su presencia. Y eso es algo que motiva este atributo o esta perfección de Dios. Cuando nosotros estudiamos el atributo de Dios, de su conocimiento, nos llama a vivir en integridad. Es una de las semillas que siembra esta perfección de Dios. Porque nosotros podemos engañar a muchas personas y eso lo sabemos. Pero cuando yo digo y creo que a Dios no le puedo engañar de forma íntegra, yo le voy a contar todas mis cosas al Señor. De forma íntegra yo voy a venir delante de su presencia, de forma íntegra yo abriré mi corazón delante de Él, porque sé que a Él no le puedo esconder nada. Más encima entiendo y sé que Él es un Padre maravilloso, que es un Padre bondadoso, el cual no me va a criticar, sino que me va a ayudar. Entonces este conocimiento, este atributo de Dios, lo que siembra en la iglesia es vivir con integridad delante de Él. Es ir a la oración con integridad, es abrir las puertas de nuestro hogar con integridad y es abrir las puertas de nuestro corazón también con integridad, porque estamos delante de su presencia todo el día. Dios revela el pecado oculto. Dijimos que si el Señor expone, hermanos, nuestro pecado, es misericordia. Es misericordia, porque Él disciplina a los hijos que ama. Ahora, hay que entenderlo de forma correcta.
Cuando decimos que si el Señor revela nuestro pecado, ya sea a través de la propia palabra predicada, a través de una hermosa alabanza, o a través del predicador, o a través del pastor, de los presbíteros, de los diáconos, o a través de los mismos hermanos, cuando los dones fluyen, los dones de discernimiento, ese pecado, hermanos, que se ve reflejado en nuestra vida, es misericordia de Dios. Es misericordia. Debemos verlo de esa forma, porque Dios nos está limpiando a través de ese conocimiento. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios conoce también nuestras luchas y nuestras debilidades. Y si Dios conoce nuestras luchas, porque Él es el Dios que todo lo sabe y es el Dios que todo lo conoce, descansemos en su conocimiento. Para la iglesia del Señor, saber que el Dios que le servimos nosotros es un Dios que lo conoce todo y que tiene todo saber y que sabe todas las cosas, debemos descansar en ese maravilloso conocimiento. Miren Mateo 6, versículos 31 al 32. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y eso es algo que está en nuestra mente, ¿cierto? Eso es algo que está en nuestra mente a diario. ¿Qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Hace referencia, ¿cierto?, a todas nuestras preocupaciones. No necesariamente solo el vestir o la comida. Hace referencia a todas nuestras preocupaciones. Dice el Señor en el versículo 32, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces ahí tenemos el conocimiento del Señor, que Él sabe que tenemos esa necesidad. Entonces cuando yo entiendo que Dios conoce mi necesidad, yo puedo descansar en eso. Por fe, espiritualmente puedo descansar. Quizás eso va a estar en mi mente, la preocupación, pero ya en mi interior ya no va a haber un alboroto en el corazón, sino que va a haber una paz que sobrepasa, como dice su palabra, todo entendimiento. Y esa es la obra, hermano, que hace la gracia del Señor en nosotros. Los problemas no se van, las deudas siguen estando allí, los problemas siguen estando allí. Pero lo que pasa, lo que hace ahora el Señor es obrar en nosotros su gracia. Y su conocimiento, queridos hermanos, como les dije recién, siembra algo en nosotros que bendice la vida de la iglesia. Él comprende incluso lo que no podemos expresar en oración. El conocimiento del Señor es majestuoso, que comprende incluso lo que no podemos expresar en oración. Romanos 8, 26 y 27. Estos versículos los vimos en la clase del martes, hermanos, donde fue una hermosa clase. Hubo quebranto, por mi parte también, porque aquí vemos la gracia del Señor, hermanos. Y una de las cosas que principalmente a mí, o personalmente a mí, me enamora más de Dios es su gracia. Es saber cómo Él, el Dios de todo conocimiento, un Dios, queridos hermanos, que sobrepasa todas las cosas que hay en el mundo, Él puede, hermanos, habitar con nosotros. Miren lo que dice Romanos 8, 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Cuando estamos en pruebas, cuando estamos en lucha, cuando estamos en debilidad, esas debilidades no nos permiten pedir como conviene. ¿Qué significa pedir como conviene? Pedir conforme a la voluntad del Señor. Si yo estoy viviendo, miren, y ojo, porque el apóstol Pablo dice, no lo sabemos. ¿Qué significa eso? Que Él también se hace parte de esa debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. ¿Se acuerda usted de alguna parte de la Biblia donde el apóstol Pablo haya pedido mal? ¿O haya pedido en debilidad y no haya sabido cómo pedir? ¿Cuándo? Cuando pide que saque el aguijón. Claro, cuando le pide que saque el aguijón. Él estaba en debilidad, a veces nosotros también estamos viendo muchas debilidades y pedimos, Señor, sácame este dolor, sácame esta enfermedad, ayúdame a vivir de forma diferente, pero la verdadera oración es, Señor, haz tu obra en mí, Señor, perfecciona el temor en mí y que Él haga esa obra en nosotros.
El apóstol Pablo pidió mal. No lo sabemos, él lo reconoce. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se imagina, hermano? Ahí está la gracia del Señor. Usted y yo, débiles, completamente débiles, atribulados, sin pensar ni siquiera en un versículo bíblico que nos traiga luz a nuestra mente y a nuestro corazón, y pidiendo cualquier cabeza de pescado. Pero el Señor, por medio de su Espíritu, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios. Por eso que es el Dios de todo saber, de todo conocimiento. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, Él sí, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Romanos 8, 26 y 27 no solo enseña la obra intercesora del Espíritu Santo, sino también revela el conocimiento absoluto y perfecto de Dios. En el versículo 27 lo dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme al Espíritu de Dios intercede por los santos. Y esa es la gracia del Señor. Esa es la gracia, queridos hermanos, que nos sostiene, y esa es la gracia que nos bendice. Aquí Pablo está hablando directamente del conocimiento interno, completo y penetrante de Dios. Un conocimiento penetrante del Señor en cada uno de nuestros corazones. Porque Dios no aprende, Dios no descubre, a Dios no se le escapa nada. Su conocimiento es eterno porque no depende del tiempo. Su conocimiento es perfecto porque no tiene error y tampoco progresa. Él sabe todas las cosas instantáneamente. No es progresivo el conocimiento del Señor, así como el de nosotros. Nosotros progresivamente vamos aprendiendo, pero Dios conoce todo de manera instantánea. El conocimiento de Dios es interno, porque conoce las intenciones, no solo las acciones, conoce las intenciones. Y es un conocimiento trinitario, porque el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo comparten el mismo conocimiento. Por ende, queridos hermanos, dijimos ese día que si Dios nos llamara, a alguno de los que estamos aquí, a un examen, ¿cuál debería ser nuestra actitud? No deberíamos tenerle miedo a ese examen, porque su luz no busca avergonzar a sus hijos. La luz de Dios no busca avergonzar a la iglesia, el conocimiento de Dios no busca avergonzar a sus hijos, lo que busca es limpiar nuestra vida. Lo que busca es decirnos en lo que estamos fallando. Entonces no temamos al examen del Señor. A veces no entendemos lo que vivimos ni encontramos palabras para orar, pero Dios conoce nuestras lágrimas. Dios las conoce y escucha al Espíritu que intercede por nosotros. Su conocimiento no nos condena. El conocimiento de Dios no es para condenarnos. El conocimiento de Dios para su pueblo y para cada uno de sus hijos de forma particular es para consolarnos. Para eso es el conocimiento de Dios, para guiarnos y sostenernos. Hasta ahí aproximadamente fue lo que vimos. Ahora vamos a seguir aprendiendo del hermoso conocimiento del Señor. El conocimiento de Dios es infalible. Ese conocimiento no se equivoca, mientras el conocimiento del ser humano sí se equivoca. El conocimiento de Dios es infalible y el de nosotros es erróneo. Por ejemplo, un médico puede errar o confundirse en el diagnóstico de una enfermedad y puede equivocarse en la causa por la cual hay un enfermo, pero el conocimiento divino no yerra. Él no puede engañar ni ser engañado. No puede engañar porque Él es la verdad. Y esto me encanta, hermanos. Él no puede engañar a nadie porque Él es la verdad. No puede ser engañado tampoco porque Él es la sabiduría completa. Nadie lo puede engañar a Él.
Por eso que el conocimiento de Dios siembra integridad y transparencia en nuestra vida. A Dios no le podemos engañar. Es mejor venir tal y como somos delante del Señor, en medio de la oración. Me duele esto, yo lo dije ese día, me duele aquí, me duele allá. Señor, mire, tengo envidia, sufro con este problema, mire lo que se me está levantando en el corazón. Es mejor ser así con Dios. El conocimiento de Dios es infalible. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Pedro? En Lucas 22:34. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El Señor sabía la presión que iba a tener Pedro. El Señor sabía la condición a la que se iba a encontrar Pedro en ese momento. El Señor conocía todo lo que iba a rodear a Pedro. Por eso le dice, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lucas 22:34. Y él le dijo, Jesús, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús, siendo Dios, conoce perfectamente e infaliblemente lo que aún no ha sucedido. Él conoce todo, queridos hermanos. Lo que aún no nos ha sucedido, Él conoce. Por eso que es muy importante ser prudentes a la hora de decir algunas cosas, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar más adelante. No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar más adelante. Muchas veces queremos enfrentar desafíos que ahora en este momento estamos como Pedro, pero no es así. Dios conoce cómo vamos a estar más adelante, la presión a la que vamos a estar, lo que vamos a ser sometidos, con quién vamos a tener que estar rodeados. Dios conoce todas esas cosas que nosotros en ese momento no conocemos. El conocimiento de nosotros es erróneo. Esta no es una predicción, lo que le dice el Señor a Pedro, ni una suposición, es conocimiento divino. Es conocimiento divino, imposible de fallar, porque así ocurrió. Lucas 22, del 54 al 62 lo narra. La negación de Pedro. Sin embargo, el conocimiento humano es falible. Pedro responde seguro de sí mismo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y yo creo fielmente que Pedro no estaba alardeando. Yo creo que Pedro no estaba queriendo ser más que su hermano ni nada de eso. Yo creo que él creía que así iba a ser. Pero lo que pasa es que él no sabía la presión que se iba a someter. Yo creo que él no sabía lo que iba a pasar después. Porque él no conoce esas cosas. Pero Dios sí las conoce. Pedro cree sinceramente que no negará a Jesús, pero su conocimiento es limitado. Está sujeto a emociones, miedo y debilidad humana. Pedro tenía miedo en ese momento. Estaba débil, debilidad humana. Y finalmente se equivoca. Niega a Jesús 3 veces. Su afirmación resultó falsa, porque su conocimiento es variable y susceptible al error. Ese es el conocimiento humano de nosotros. Pero el conocimiento de Dios es infalible. Otro aspecto del conocimiento divino es que se produce instantáneamente. El conocimiento divino de Dios se produce instantáneamente. El nuestro es sucesivo. Empezamos a conocer una cosa tras otra. El de Dios es instantáneo. ¿Qué significa que sea instantáneo? Dios conoce todas las cosas en un solo acto. Esto, queridos hermanos, es hermoso. Dios conoce todas las cosas en un solo acto. Ahora Dios conoce todo de nosotros. Todo. Conoce lo de usted, lo de usted, lo de usted, lo mío, lo de todos. Hermanos, eso es maravilloso. Salmo 139, versículo del 1 al 4. Dios conoce todo instantáneamente. Veamos un par de opuestos que expresan toda la totalidad del conocimiento. Opuestos que expresan la totalidad del conocimiento de Dios. Salmo 139, del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Opuestos que expresan la totalidad del conocimiento de Dios.
Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará que Dios ha entendido desde lejos mis pensamientos? O sea, hermanos, aún ni siquiera pensamos las cosas y Dios ya las sabe. Por eso que el conocimiento de Dios es maravilloso. Has escudriñado mi andar y mi reposo, opuestos que expresan la totalidad del conocimiento de Dios. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Conocimiento divino del Señor, un conocimiento instantáneo, no como el conocimiento nuestro, que nosotros debemos examinar las cosas, una tras otra, una tras otra. ¿Cómo muestra esto el conocimiento instantáneo de Dios? Dios conoce antes que hablemos. Dios conoce los pensamientos antes que lleguen a nuestra mente. No necesita observar un proceso ni recibir información paso a paso como nosotros. Aprendemos procedimientos, aprendemos el proceso de un trabajo paso a paso. Dios no. El conocimiento de Dios es instantáneo. Su conocimiento es simultáneo, perfecto y eterno. En contraste con el nuestro, nosotros oímos una palabra después que se pronuncia. Entendemos ideas después, tras el proceso. Nuestro conocimiento ocurre en secuencia, ilimitado por el tiempo. Ese es nuestro conocimiento, en contraste con el conocimiento del Señor. Dios conoce todo de manera inmediata, sin proceso y sin ningún descubrimiento. Tenemos el ejemplo de Jesús y Natanael. Vaya ahí con su Biblia a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1, 47 y 48. Evangelio de Juan, capítulo 1, 47 y 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Conocimiento instantáneo. Natanael estaba lejos, debajo de una higuera. Ningún ser humano podía verlo. Pero Jesús declara que ya sabía quién era y dónde estaba antes de ese encuentro. Conocimiento divino, instantáneo, perfecto, sin proceso ni aprendizaje. Ese es el conocimiento de Dios, propio de la omnisciencia divina. Por eso que Natanael responde de la siguiente forma. Versículo 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Es decir, Natanael reconoce que Cristo posee el mismo conocimiento de Dios. El mismo conocimiento de Dios. Y a través de este conocimiento, hermanos, muchos cristianos han llegado a la fe. A través del conocimiento divino de Dios, que usa personas como nosotros para revelar algunas cosas de las personas que están ya en los propósitos del Señor. De esa forma Dios se mueve. Yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia con eso, pero muchas personas han llegado a la fe porque alguien les revela algo que nadie se había contado a esta persona, que ni siquiera la conocía. Tenemos un ejemplo bíblico también de esto. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 15 al 19. El ejemplo de la mujer samaritana. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. ¿Quién le habrá ido con el chisme a Jesús? Hermana Cristina. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús le revela a la mujer samaritana detalles exactos de su vida. Bien has dicho,
porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ella nunca le contó a Jesús nada. Y a Jesús tampoco nadie le fue a decir algo. Pero Jesús sabía todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo, sin que nadie se lo informara. Esto muestra que el conocimiento de Dios es simultáneo. No necesita que ella hable primero. Es perfecto porque describe su vida sin ningún error. Es eterno porque lo supo desde la eternidad. No es progresivo porque Él no lo aprendió. Él conoce todo de una vez. Por eso la mujer concluye: Señor, me parece que tú eres profeta. Y ya sabemos lo que pasa después. Esta mujer va a su ciudad, cuenta lo que el Señor hizo con ella y muchos creyeron por ese conocimiento, pero dijeron: ya no creemos por tu palabra, ahora creemos porque vemos lo que Él dice. Muchos han llegado a la fe por el conocimiento eterno y divino de Dios. Ahora existe una pregunta. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Dios nos acordará más de nuestros pecados? Hebreos capítulo 8, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí tenemos como una posible caldo de cabeza. ¿Cómo puede ser posible eso si el conocimiento de Dios, además de ser infinito, además de ser instantáneo, es retentivo? Dios no se olvida de las cosas. Para Dios lo que pasó hace 1000 años es como que haya pasado ahora. El conocimiento de Dios es retentivo. ¿Cómo es posible esto? Para entender esta parte de la teología debemos entender en qué forma se nos está comunicando el mensaje. El mensaje es comunicado en un lenguaje en el que nosotros podamos entenderlo. Un lenguaje antropomórfico, una palabra griega compuesta por antropos, que significa hombre o ser humano, y morfe, que significa forma. Entonces el lenguaje antropomórfico significa expresado en una forma humana o en términos humanos para que nosotros lo podamos entender. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso significa que Dios decide no tratarnos según nuestros pecados. Dios elige no traerlos a nuestra contra. Dios no nos retiene como base para juzgarnos. Ya no nos condena por ello. Pero Dios no olvida como los humanos. Su conocimiento es retentivo. No acordarse es igual a no imputar, no condenar, no traer a juicio. Y eso es posible solo porque Cristo ha llevado nuestra culpa. Eso solamente es posible porque Cristo ha llevado nuestra culpa. Por eso Dios ya no la ve sobre nosotros. Fueron cargados todos nuestros pecados en nuestro Señor Jesucristo. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Significa que Él decide no traerlos a juicio, porque Cristo los pagó en la cruz del Calvario. Otro aspecto del conocimiento de Dios es que es infinito. El conocimiento de Dios es infinito. No puede ser de otro modo, ya que aquel que ha de ser las cosas debe tener una percepción clara de ellas. Todas las cosas por Él subsisten y por Él todas las cosas fueron hechas. Salmo 94:9 dice: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que dio al ser humano la capacidad de ver y escuchar, ve y oye infinitamente mejor que cada uno de nosotros y que todos juntos. Así debe ser, ya que Él es el juez de toda la tierra. Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer el mal, lejos de ti el hacer tal cosa.
que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Por qué? Él tiene tal conocimiento. Él es el juez, amados hermanos, de toda la tierra, de todas las cosas. Él juzga todas las cosas. ¿Se imagina tal conocimiento de Dios para juzgar todas las cosas, todas las intenciones de cada uno de nosotros, de cada una de las personas, porque Él también juzga los de afuera, a todas las naciones? Hay tantas causas que tienen que ser juzgadas y serle presentadas, tantas personas a las que debe juzgar, que debe tener un conocimiento infinito y perfecto, porque de otro modo no podría hacer justicia. Y nuestro Dios es un Dios justo. Amén. Un juez ordinario no es capaz de proceder sin un jurado que examine la causa y entregue el veredicto, pero Dios no necesita de ningún jurado. Él conoce todas las cosas en sí mismo y por sí mismo, y no tiene necesidad de testigos que le informen. Un juez ordinario solo juzga a ellos, pero Dios juzga el corazón. No solo dicta sentencias sobre las malas acciones, sino también sobre las malas intenciones. Él ve la traición del corazón y la castiga. ¿Cuál sería nuestra reflexión final para este maravilloso conocimiento? Si Dios es un Dios de conocimiento, consideremos la insensatez de ser hipócritas. Consideremos que la hipocresía es insensatez delante del Señor, y es mejor venir tal y como somos, tal y como estamos, y aprender a ser así. Aprender a ser así. Los hipócritas no hacen el bien. En realidad, solo fingen hacerlo. Y no les preocupa lo malo de sus corazones. Ellos dicen como el Salmo 73:11, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Los hipócritas no entienden que Dios tiene una ventana que mira por su pecho y posee una llave que abre el corazón y contempla aún lo más profundo de nuestro ser. Si Dios es tan infinito en conocimiento, entonces siempre deberíamos sentirnos bajo su mirada omnisciente, sentarnos bajo esa mirada omnisciente, como si estuviéramos siempre a su plena vista. Y es así como estamos, siempre a su plena vista. Ese conocimiento, queridos hermanos, siembra en nosotros un querer ser íntegros, porque si en algo fallamos todos, y me incluyo, es que muchas veces somos muy hipócritas y fallamos mucho en ese sentido, y hay mucha insensatez en nosotros. Pero el conocimiento de Dios, como dije anteriormente, no es para juzgarnos, es para guiarnos, es para saber que Él conoce todas las cosas y que mejor que ir a Él tal y como somos, porque Él nos puede ayudar. Siempre deberíamos sentarnos bajo su mirada omnisciente. Como dice el Salmo 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Eso lo dijo el rey. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hermanos, que el conocimiento de Dios sea sembrado en nuestros corazones y todas las cosas que realicemos sea para glorificar su propio nombre, para glorificar el nombre del Señor. Considerémonos bajo la mirada de la omnisciencia divina. Eso producirá reverencia en nuestra adoración. Y también prevendrá muchos pecados. Saber que Dios nos mira, y eso, hermano, en nuestra mente, tomarlo a nuestra mente. Dios me mira, Dios me está mirando, Dios me ve, no le puedo esconder nada. Y si yo voy esa palabra recordándola, como dijimos recién, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y el Señor nos bendice con su gracia.
Y después va a ver usted que ya no cae como caía antes, porque ahora vamos a estar más despiertos de lo que estábamos antes. Si el conocimiento de Dios es infinito, esforcémonos entonces por vivir en integridad. Los hombres juzgan el corazón por las acciones. Dios juzga las acciones por el corazón. En palabras simples, las personas solo ven lo que las personas hacen. Eso es lo que vemos nosotros. Nosotros vemos lo que la persona hace. Pero Dios no. Dios ve la intención con que la persona hace las cosas. Y ese conocimiento es maravilloso. Y eso nos anima y nos motiva a que cada día nuestro servicio sea mejor para Él. Y cada cosita que hagamos, aún lo más mínimo, sepamos que debemos esforzarnos por vivir de forma íntegra, porque Dios conoce todas las cosas. Los seres humanos juzgan lo externo, Dios juzga según lo interno, la motivación real del corazón. 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, y eso es lo que hacemos todos nosotros, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y esto nos debe animar, porque para Dios nuestro corazón es transparente. Y Él conoce aún antes que salga la palabra de nuestra boca, conoce nuestros pensamientos desde lejos, conoce nuestro sentarnos, nuestro levantarnos, conoce nuestro caminar, nuestro reposo, conoce todo de manera instantánea. La integridad hace aceptable nuestro servicio delante de Dios. Y esto, hermanos, grabémonos en la cabeza. La integridad hace aceptable nuestro servicio delante de Dios. La integridad hace que nuestro servicio sea como de oro puro. Dios acepta el oro puro, aunque a veces le falte el peso. Porque es verdad que muchas de las cosas que hacemos están manchadas con el pecado. Porque aún estamos aquí. Y nuestra mente está aquí. Y nuestro corazón también. Pero hay integridad en nuestro corazón. Y aunque le falte el peso, Dios lo acepta. Porque es un servicio íntegro y un servicio de corazón. Es Dios omnisciente y conoce tu corazón. Entonces vistámonos de integridad y verdad. Y para terminar, es el conocimiento de Dios infinito. Entonces hay consuelo para los creyentes. Hay consuelo para los creyentes. En el caso de la devoción privada, cuando el creyente aparta horas enteras para buscar de Dios, y sus pensamientos, en ese momento, el pensamiento del creyente, cuando va a buscar de Dios, esas horas enteras, cuando se decide a rendirle una devoción al Señor, esos pensamientos se explayan en Él, es como un tesoro. Dios bendice ese tiempo. Dios bendice ese tiempo que tú le das al Señor y bendice esos pensamientos con su gracia. Tú vas a ver cómo Dios bendice tu vida mientras más tiempo le des al Señor. Mientras más tiempo devocional tengas con Él. Mientras más quieras estar cerca de Él. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y cuando nosotros estamos ahí, hermanos, en ese devocional, sea en el lugar que usted tiene conveniente, usted sabe ese lugar, cuando sus pensamientos, hermanos, se explayan ahí, Dios le bendice con su gracia. Su gracia se derrama más abundante en su corazón. Y ahí es donde usted y yo crecemos en el Evangelio. Y cuando entres en tu aposento y oras a tu Padre que está en lo secreto, Dios te bendice. Mateo 6, versículo 6.
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, te bendecirá. El Señor escucha también cada uno de nuestros suspiros. Salmo 38, 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Veamos Salmo 38, 9. En el lugar secreto, en el lugar de nuestro devocional, en el lugar de nuestra intimidad, Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Y cuando riegas con lágrimas tu oración, ¿alguien ora cuando llora? ¿O llora cuando ora, perdón? Salmo 56, 8. Cuando riegas con lágrimas tu oración, Dios las guarda en su frasco. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Él conoce todas esas cosas, hermanos. Su conocimiento es infinito. Su conocimiento es incomprensible. Aún nuestros suspiros, los gemidos, los ruegos, el clamor, todas esas cosas, Dios las conoce. Amén.